Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 3 de abril, 5 del mes de Nisan según el calendario hebreo. Llevamos 545 días de guerra y todavía hay 59 rehenes en la franja de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu llegó anoche a Hungría, donde recibió garantías de que no será arrestado en cumplimiento de la orden de la Corte Penal Internacional. El gobierno húngaro también anunció hace instantes nada más que se retira de la Corte Penal Internacional, ya no se somete a sus dictámenes. Netanyahu dedica la jornada de hoy a reuniones de alto nivel diplomático, entre ellas, por supuesto, con su par de ese país, Víctor Orbán. Mientras tanto, aquí en Israel avanza la investigación de la causa conocida como Qatar Gate, con más declaraciones testimoniales, careos y todo tipo de medidas, y el presidente de Estados Unidos inició la guerra de los aranceles, como todos a esta hora ya sabemos, y vamos a ver cómo afectará a Israel. Y aquí seguimos en nuestra propia guerra y en varios frentes, como también sabemos. Tzahal llevó a cabo durante la noche nuevos ataques en Siria, según informó la agencia oficial de noticias de ese país, SANA. Los objetivos fueron un punto en las inmediaciones del edificio de investigación científica, el Instituto de Investigación Científica, ubicado en el barrio Masaken Barza, en Damasco, un área en las afueras de la ciudad de Hama y la zona del aeropuerto militar T4 en el área rural de Homs. Tzahal emitió un comunicado que indica que el ejército atacó capacidades militares que quedaban en las bases sirias de Hama y T4, Hama es lo que estamos viendo, junto a infraestructuras militares restantes en el área de Damasco. Allí había capacidades estratégicas que estaban bajo control del ejército del expresidente Bashar al-Assad. La Fuerza Aérea Israelí las destruyó para seguir manteniendo la superioridad aérea en la región, decía el comunicado. La base aérea T4 ya fue atacada por la Fuerza Aérea Israelí hace poco más de una semana, y las nuevas ofensivas, estas nuevas explosiones, se producen después de que se publicaran informes según los cuales Turquía se estaba preparando para tomar el control de esas instalaciones, donde pretende colocar baterías de defensa aérea. Si eso sucede, la Fuerza Aérea Israelí perdería la libertad de movimiento en el espacio aéreo de Siria, al menos parcialmente, y esto genera preocupación en Israel, que viene actuando en territorio sirio desde hace años, en primer lugar para neutralizar lo máximo posible la actividad de Irán, la forma como Irán utilizaba, al menos en el pasado, el territorio de Siria como puente para el contrabando y la ayuda a Hezbollah en el Líbano, y también para convertir a Siria en otro frente desde donde atacar a Israel. Y en este tiempo, a partir de la caída del régimen de Bashar al-Assad, con el ascenso de un gobierno cuyas raíces están en Al-Qaeda y en el Estado Islámico, Israel también está tomando todas las precauciones, todas las medidas para que el arsenal del antiguo régimen de Bashar al-Assad no pase de manos con el objetivo de atacar a Israel. Varios medios israelíes citan fuentes de seguridad locales que dicen que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le pone un freno al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el choque militar entre Israel y Turquía en territorio sirio es inevitable, ya que Israel no tiene ninguna intención de renunciar a sus intereses estratégicos de seguridad indispensables, dice la fuente israelí, y necesita que el espacio aéreo de Siria
continúe abierto para la Fuerza Aérea israelí. A todo esto, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró, abro comillas, hemos actuado y le enviamos un claro mensaje al mandatario sirio, que pagará un precio muy alto si permite que Turquía se instale en sus bases militares. Todos los medios dicen hoy que el ataque o esta ola de ataques israelíes en las últimas horas en Siria constituyen un mensaje directo a Turquía, o por lo menos también a Turquía. Por último, en Siria y en otro incidente, el ejército israelí confirmó que abatió a varios terroristas en Nawa, a unos 9 kilómetros de Tasil, donde, según Tzal, las fuerzas de defensa de Israel, las tropas israelíes operaron durante la noche. El ejército declaró en un comunicado que los efectivos fueron atacados por varios hombres armados y respondieron con ataques terrestres y aéreos. Las autoridades sirias dijeron que 9 civiles resultaron muertos y varios más heridos en esa incursión del ejército israelí. Dicho esto, entre comillas, y yo pondría entre comillas todo el comunicado del gobierno sirio. Y dicho todo esto, nos vamos ahora sí a las primeras planas de los diarios de hoy. Allí está Ma'ariv, que muestra en su primera plana a soldados israelíes combatientes, y el titular dice, regresan a Rafah, allí en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. La bajada amplía, 6 meses después de que Tzal anunciara que había vencido a la división Rafah del brazo armado de Hamás, se reanudaron los combates en la ciudad ubicada más al sur de la Franja de Gaza. Netanyahu reveló, el objetivo es tomar el corredor Morag, que separa Jan Yunes de Rafah, paralelo al corredor Filadelfia y que parte en dos la zona sur de la franja. También habla esta bajada de la preocupación de las familias de los rehenes, como veníamos ya mencionando, que preguntaban si se ha tomado la decisión de sacrificarlos. La situación hoy en Gaza es la siguiente. Hay 3 divisiones del ejército operando al mismo tiempo en diferentes puntos de la franja, desde Beit Hanun y Beit Lahiya en el norte, en el centro, en el corredor Netzarim, y hasta Rafah en el sur. Y allí vemos imágenes de una recorrida que hicieron ayer, en la tarde de ayer, los jefes del ejército Eyal Zamir y del servicio de seguridad del Shabak Ronen Bar por la Franja de Gaza, el encuentro con las tropas israelíes, por supuesto informes de situación y evaluaciones. La mayor parte de las fuerzas se encuentran en Rafah, donde Tzal, como anunció el primer ministro, Tzal opera para tomar el corredor Morag. Es una carretera, un eje que separa Jan Yunes de Rafah, y cuando Tzal finalice esta misión, cuando tome el corredor Morag, esto implicará que habrá logrado rodear toda la zona de Rafah. Mientras tanto, las negociaciones por la liberación de los rehenes siguen trabadas, siguen sin registrar ningún avance y aumentan el temor de que resulten afectados y de la peor manera posible, no solo por este estancamiento en las negociaciones, sino principalmente por los bombardeos del ejército, de la Fuerza Aérea y por el empeoramiento de las condiciones del cautiverio. Al respecto, el ministro de Defensa Israel Katz declaró en la tarde de ayer a Galei Tzahal, la radio del ejército, abro comillas nuevamente, nosotros sabemos con precisión, hemos sopesado y nuestra conclusión es que para impulsar la posibilidad de liberar a los secuestrados hay que actuar por esta vía, o sea, por medio de la presión militar. En el momento en que haya un acuerdo que sea aceptable para Israel, decía el ministro Katz, en ese mismo instante todo se frena, o sea, la operación militar.
Y en este punto cabe señalar que anoche volvieron a sonar las sirenas en Sderot, en la zona aledaña a la Franja de Gaza, porque la Yihad Islámica disparó 2 misiles desde el norte de la Franja de Gaza. También hubo una alerta por el ingreso de un dron en el espacio aéreo del sur de Israel y por un palestino armado que logró acercarse a unos metros de la valla de seguridad en la frontera y finalmente fue neutralizado. Lo que vemos ahora es un artículo del diario Yediot Aharonot de hoy sobre lo que sucedió ayer en el centro de convenciones Expo Tel Aviv. Allí, representantes de Tzahal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, se reunieron con las familias de las víctimas de la masacre del 7 de octubre en el Festival Nova para presentarles los resultados de su investigación sobre todo lo que sucedió en esa fiesta, donde los terroristas asesinaron a 364 personas y secuestraron a otras 40. La investigación incluyó el predio de la fiesta y un lugar aledaño que fue el estacionamiento que se utilizó esa noche junto a donde se hizo el festival. Pero no se investigaron las matanzas en las carreteras cercanas ni en los refugios antiaéreos que se llaman miguniot, esos que están al aire libre y son los lugares donde uno puede refugiarse si no está cerca de un edificio o dentro de un edificio. Decía que tampoco se investigó esos lugares donde algunos asistentes a la fiesta se refugiaron y allí fueron asesinados, heridos o secuestrados. Los familiares reaccionaron a la exposición de los resultados de la investigación con gritos a los representantes del ejército en la reunión. Algunos rechazaron la investigación por considerarla poco seria o incompleta, mientras que otros acusaron al ejército de ocultar detalles e intentar encubrir la magnitud de sus errores y fallos. Se escucharon gritos como ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba el ejército? Mentirosos o llevan 2 horas y media hablando y no dijeron nada, no dan ninguna respuesta. Los resultados de la investigación son presentados también hoy a los sobrevivientes del festival y de las zonas aledañas y después serán expuestos al público. Cambiamos de tema y nos vamos hacia Irán y al diario Ma'ariv, porque hay un informe citado allí por este artículo que vemos que dice: Irán apunta más de 1.000 misiles hacia Dimona debido a las amenazas del presidente norteamericano Donald Trump, que si no se llega, como lo mencionábamos ya durante la semana, que si no se llega a un nuevo acuerdo nuclear en negociaciones entre Estados Unidos e Irán, habrá un bombardeo como nunca antes se ha visto. Una fuente de muy alto rango en el Comando Central de Irán reveló, según este artículo de Ma'ariv, que las Fuerzas Armadas iraníes recibieron la orden de elevar el nivel de alerta y de preparar una respuesta inmediata para el caso de que sean atacados. Según este informe que recoge, como decía el diario Ma'ariv, más de 1.000 misiles hipersónicos pesados fueron dirigidos y apuntan ahora hacia las instalaciones nucleares de Israel. De acuerdo con la fuente iraní, abro comillas otra vez, los misiles no solo apuntan al área de Dimona, sino también hacia otras instalaciones en el centro de Israel, a donde, según información de inteligencia, fueron trasladados planes estratégicos israelíes de alta sensibilidad. O sea, las fuentes iraníes están diciendo que Israel estaría cambiando sus elementos, sus herramientas y sus planes estratégicos del lugar por temor quizás a un eventual ataque iraní. Vuelvo entonces a esta fuente de Irán, que también declaró que las fuerzas militares iraníes prepararon misiles también para que apunten a las bases norteamericanas en Medio Oriente. Y la fuente también dijo que los comandantes de las Fuerzas Armadas de Irán
exigieron al líder supremo, Ali Jamenei, que anule su supuesto edicto religioso o fatwa que prohíbe el desarrollo de armas nucleares. Y digo supuesto edicto, supuesta norma o fatwa, porque los investigadores más prestigiosos en este país han tratado de encontrar este texto sin éxito. Y eso de que los comandantes le exigen algo al líder supremo de Irán es más que dudoso. Más bien suena a: yo no quisiera hacer esto, pero me lo están exigiendo. No tengo alternativa. Y ahora sí, llegamos al tema del día en Israel y yo diría que en el mundo entero: los aranceles de Trump. El presidente de Estados Unidos, como decíamos, comenzó una nueva etapa o subió un escalón en su guerra comercial y anunció la imposición de un arancel global del 10% para todas las importaciones, que se incrementa al 34% en el caso de China, el 20% para los productos de la Unión Europea, y a Israel le tocó el 17%. Trump dijo que este es uno de los días más importantes, en su opinión, en la historia de Estados Unidos. El Día de la Liberación es nuestra declaración de independencia económica. Como decía, entre las cifras, a Israel le ha tocado el 17% para sus productos. La bolsa de valores ya ha reaccionado en baja. El Ministerio de Finanzas israelí informó que el gobierno está estudiando la decisión del presidente estadounidense Trump de imponer aranceles globales y sus implicaciones para el Estado de Israel. El ministerio va a convocar a sus directivos y funcionarios para debatir esas implicaciones y examinar las medidas que se deberán tomar, las medidas de seguimiento necesarias, dice el texto. El ministerio también afirma que está trabajando en colaboración con representantes del sector empresarial, como la Asociación de Fabricantes de Israel y la Federación de Cámaras de Comercio. Justamente desde esos sectores, el presidente de la Asociación Industrial Israelí, Ron Tomer, declaró a Kan, Radio Nacional de Israel, que imponer un arancel del 17% a la exportación de productos israelíes a Estados Unidos es una medida dramática que puede impactar muy duramente en la economía israelí y se suma a la situación que ya se está viviendo debido a la guerra y todo lo que en las últimas semanas venimos informando, y lo que en nuestra última entrevista en la sección En Profundidad nos explicaba el economista Adrián Filut. Vuelvo entonces a las declaraciones del presidente de la Asociación Industrial Israelí, Ron Tomer, que decía: esta medida de Trump puede provocar el cierre de industrias israelíes, despidos de trabajadores, el cierre de fuentes de trabajo. Perderemos ese mercado. Debemos hacer algo para evitar esto, y con urgencia. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco muchísimo todos los mensajes que nos envían cada día y los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse, como así también a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice justamente unirme. Gracias nuevamente, que tengan un muy buen fin de semana, Shabbat Shalom, y que tengamos buenas noticias. Shalom.